En representación de la coordinadora 40 horas, venimos a exponer acá la necesidad, ¿cierto?, que este proyecto de ley prontamente sea aprobado y que sea en beneficio de las y los trabajadores. Entendemos que hay posibilidades, ¿cierto?, que este proyecto tenga indicaciones y estas indicaciones en ningún caso queremos que tengan que ver... se había apagado. Perdón. No queremos en ningún caso que estas indicaciones vayan a tirar por el suelo este proyecto de ley a través de la flexibilidad, que es algo tremendamente latente por estos días y dadas las nuevas formas de trabajo. Bueno, este proyecto de ley, cierto, tiene objetivos, que es instalar las 40 horas como una norma social, no disminuir la remuneración de las y los trabajadores y también contribuir con la disminución de la jornada para la calidad de vida. Voy a ir pasándolo rápido porque es extensa la presentación en diapositivas. También mejorar las condiciones de las y los trabajadores, considerando un límite razonable, ¿cierto?, de jornadas de trabajo y que contribuya también con su salud y bienestar, por ende su capacidad productiva. También promover que las y los trabajadores experimenten aumentos reales y también tangibles en el bienestar, que les permitirá gozar de una mejor calidad de vida, ¿cierto?, y más tiempo para el desarrollo propio y también el desarrollo personal y familiar. Bueno, Chile es uno de los países con más jornadas de trabajo más extensas, ¿cierto? Así lo califica la OCDE, es el quinto país con la jornada más extensa. Y esa es una de las razones que a nosotros nos motivan, ¿cierto?, a impulsar este proyecto por las 40 horas. En Chile se trabajan más de 200 horas por sobre el promedio de los países que son miembros de la OCDE. Bueno, ahí tenemos un gráfico en donde muestra los países que son parte de la OCDE con las jornadas de trabajo más extensas y podemos ver a Chile en el quinto país, que era lo que yo mencionaba al inicio. Bueno, la reducción de la jornada también tiene que ver con medidas que promueven el desarrollo productivo del país y, por supuesto, también la calidad de vida de las y los trabajadores. Existe una hipótesis que es de los salarios de eficiencia que permite que al reducir la jornada de trabajo se pueden tener efectos económicos más potentes que una alza de salario. Y esto tiene que ver con una teoría de 1984 de Shapiro y Stiglitz, donde habla que efectivamente el trabajo o la productividad tiene que ir de la mano con el salario, pero no deja atrás también en cómo se vayan dando estas condiciones de trabajo, que era lo que estaba mencionando recién. Muchas gracias. En el año 2017, la OCDE plantea que a los gobiernos, ¿cierto?, que menos tiempo en el trabajo significa más tiempo con la familia. Bueno, también existen fundamentaciones que tienen relación con la calidad de vida y la salud, tanto física como la salud mental. Hay estudios de la Asociación Chilena de Seguridad, en donde nos indica que las largas jornadas de trabajo contribuyen a tener una mala salud. Perdón. Sí. Bueno, acá, sí, por mientras que te recuperas. Bueno, acá el tema de tanto de la salud física como de la salud mental, a través de diversas charlas que nos han dado médicos, entre más largas han sido las jornadas, más accidentabilidad y más enfermedades profesionales adquieren los trabajadores. Por lo tanto, es un punto muy central que queremos dar a conocer. O sea, nosotros estamos por una rebaja semanal de la jornada laboral que impacte en la jornada diaria, porque no saco nada con tener 3 días 12 horas o 4 días 10 horas, ya que igual el trabajador se va a enfermar. Acá nosotros necesitamos, tal como se hizo el año 2005, una rebaja horaria de 48 a 45, ahora de 45 a 40 horas, sin mayores flexibilidad ni sobrecarga laboral. Bueno, el proyecto de ley era bastante básico y tremendamente significativo por allá por el año 2017 cuando parte.
y contenía que, por una parte, se reducía la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, la jornada de colación o el tiempo determinado para colación sería imputable al empleador, y también que por ningún motivo podría disminuir la remuneración de las y los trabajadores. Eso básicamente consistía el proyecto inicial del año 2017. Previo a la discusión parlamentaria, el proyecto de ley fue modificado, muy modificado, y nos parece peligroso en cuanto a esta cuestión de la adaptabilidad y de la flexibilidad. Bueno, en el proyecto modificado incorpora en el inciso segundo, donde también le da atribuciones a la Dirección del Trabajo para que pueda señalar si es aplicable o no este proyecto en áreas determinadas de productividad. Ahí está textual lo que dice el proyecto de ley, que esta circunstancia deberá ser calificada por la Inspección del Trabajo del territorio respectivo, de acuerdo a sus facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1967 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que dispone la reestructuración y fija funciones en la Dirección del Trabajo, o sea, faculta a la inspección para que pueda determinar en qué casos y circunstancias serían aplicables estas 40 horas. También señala que, sin perjuicio del anterior, en las empresas en que existan sistemas de trabajo por turnos, de acuerdo a lo establecido en los numerales del artículo 38, inciso primero, excepcionales en los incisos penúltimo y final del mismo artículo, bisemanales del artículo 39, especiales para el personal de transporte de los artículos, y ahí lo señala 25, 25 bis, 26, 26 bis, o cualquier otro sistema especial de duración y distribución de la jornada de trabajo que contemple este código. La jornada semanal del artículo 22 podrá, por acuerdo de las partes, promediarse en periodos bimensuales o trimestrales de la distribución de los días de trabajo y descanso. Lo anterior también se aplicará para el personal contratado para prestar servicios por obras o faenas determinadas. Esto nos parece tremendamente peligroso para contribuir con la calidad de vida de las y los trabajadores. Esto es antitrabajador, es antiderechos laborales incluso, y tiene que ver porque finalmente las empresas, eso del mutuo acuerdo de las partes existe de derecho, pero no de hecho. Finalmente, si un trabajador o trabajadora necesita un empleo, le presentan un contrato de trabajo, el trabajador bien poco o nada puede negociar respecto de cómo se vayan a dar esas cláusulas que estipula ese contrato de trabajo, sino más bien tendrá que acatar, y con el solo hecho de colocar su firma significa que está de acuerdo y por lo tanto sería un consenso de las partes. Dejar esto es matar el proyecto 40 horas, es una involución a cómo se están dando las relaciones de trabajo, lo que se pretende hacer en cómo se dan estas nuevas relaciones de trabajo. Por eso nosotros queremos que este artículo aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, y es así como llega al Senado, sea eliminado, porque es tremendamente grave por todos los antecedentes que mencionaba recientemente. Reforzando ese punto, hablando también de la soberanía del tiempo, como bien decía el encargado de la OIT, nosotros estamos por que el trabajador realmente pueda compartir con su familia, pueda tener mejora en su salud y ser soberano de su tiempo. Este tipo de jornadas que buscan un banco de horas o buscan una flexibilidad mayor, lo único que hacen es quitarle incluso la voluntad del trabajador. Hoy día, si un trabajador tiene una jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado, o lo citan a trabajar un día domingo, él decide en forma voluntaria si trabaja ese domingo, si ese domingo se lo quita a la familia y lo invierte en trabajo, pero con estos sistemas que están, que ahí se menciona, se abren a sistemas en que el trabajador ya no va a poder tener la voluntad de decidir. Va a trabajar 4 días, 10 horas, por ponerle un caso. Primer día, supongamos que descansa el lunes, primer día va a descansar, el segundo día se va a levantar, va a ver que la señora está trabajando, que los hijos están en el colegio y no va a tener vida familiar. Y el tercer día ya va a estar pensando que tiene que entrar al turno de noche nuevamente para
cumplir nuevamente los 4 días de jornada. Entonces, yo creo que la voluntad es algo fundamental que tiene que tener el trabajador en su soberanía del tiempo. Y que cuando el trabajador no tiene su soberanía del tiempo, ni tiene la voluntad de decidir, ya estamos hablando de sistemas casi de esclavitud. Los esclavos no tenían voluntad. Gracias. Conocemos también que esta es una ley que sería transitoria, ¿cierto?, que entrará en vigencia 12 meses desde la fecha de su publicación. Este proyecto fue presentado en marzo del 2017, ha pasado bastante tiempo y de aquí a que sea ley de la República, que esperamos sea pronto, 12 meses, quizás podría ser un tiempo demasiado extenso. Entendemos también que hay pymes, ¿cierto?, y es por ello que estamos de acuerdo con esa gradualidad. Pero en las grandes empresas la verdad es que nos parece tremendamente extenso. Bueno, ahí está también lo que habla de las pymes que serían afectos a la gradualidad. Explicación del proyecto. Entonces, el 29 de enero, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores y Senadoras aprobó este proyecto en forma general. Desde entonces no ha tenido movimiento alguno, no ha habido discusión parlamentaria al respecto, se fijó un plazo, ¿cierto?, para presentar indicaciones, pero finalmente nada de eso ocurrió respecto de la discusión. Las 40 horas son una necesidad, tiene que ver con el tipo de vida que estamos llevando hoy en día, que es tremendamente acelerada, que existe poco tiempo para los hijos e hijas, que existe poco tiempo para la recreación, que existe poco tiempo para la cultura, para el ocio, que es tan mal mirado, pero el ocio es un derecho que tenemos las personas, y es por ello que nosotros como coordinadora por las 40 horas agradecemos esta instancia al gobierno, en donde se proponen estas mesas técnicas, y la verdad es que esperamos que de acá salga un proyecto tremendamente robusto y también significativo para las y los trabajadores. Como coordinadora por las 40 horas queremos dejar en claro que no estamos de acuerdo con la flexibilidad. Es una manera de precarizar el trabajo y es por ello que sí queremos 40 horas, pero sin letras chicas. Muchísimas gracias. Tenemos más antecedentes técnicos de instancias que analizan el tema de la productividad y tal como se elevó la productividad cuando se bajó de 45 a 40 horas en Chile. Sabemos, y hay estudios económicos, que dicen que va a aumentar la productividad tal como aumentó en aquel momento. Instancias, fundaciones como OPES tienen informes que nos hicieron llegar a su respecto y nosotros haremos llegar toda esta información técnica al Ministerio. Gracias. Nosotros nos contactamos con organizaciones de pymes en su momento y en ese contexto estábamos de acuerdo con una gradualidad. Y para las grandes empresas creemos que los 5 años de discusión que ya llevo el proyecto han sido más que suficientes como para que ellos se adapten en términos concretos a esta nueva jornada que permite una mayor calidad de vida del trabajador. Entonces, muchas veces vemos que dónde se tiene que poner el foco. El foco nosotros creemos que se tiene que poner en el trabajador. O sea, el objetivo es que este trabajador sea más productivo, más feliz y comparta más con su familia. No es el objetivo el que, ¿cómo se podría decir? Se vea a la empresa, sobre todo a la gran empresa, como la que no tiene que verse afectada. Yo creo que hay cambios culturales que tienen que ir caminando en ese sentido y vemos otros países de la misma OCDE que en ciertos rubros tienen jornadas de 32 horas, de 36 horas y funcionan lo más bien. También lo otro que queríamos puntualizar cuando se habla de los acuerdos con los trabajadores, nosotros jamás vamos a hablar en términos individuales, porque en el mundo laboral existe una asimetría de poder. Por lo tanto, a un trabajador en forma individual no se le puede pedir que pacte algo en el cual él no tiene ninguna fuerza para poder llegar a un consenso o a un acuerdo con el empleador. Entonces, en esa posición, en las grandes empresas, creemos, o las grandes instituciones, creemos que
el sindicato, la organización de trabajadores es fundamental. Eso también queríamos señalar. Muchas gracias. La tasa de sindicalización en Chile es tremendamente baja, pese a que ha aumentado en los años 5 últimos. Aún así, las organizaciones sindicales yo creo que debieran tener poder exclusivo de negociación, y eso tiene que también ver con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y, por cierto, de las negociaciones colectivas. Y cuando hablamos de que el trabajador en ningún caso puede perder su capacidad de negociar, efectivamente, pero ¿qué poder puede tener un trabajador ante un empleador? Si finalmente una persona necesita el empleo, finalmente se termina sometiendo, entre comillas, a las determinaciones que entregue el empleador. Entonces, cuando hablamos de que un trabajador en ningún caso puede tener o puede perder su capacidad de negociación, también tenemos que ver qué tipo de capacidad de negociación tiene hoy en día el trabajador para poder realizar o convenir sus relaciones laborales. Creo que eso también es sumamente importante, porque en Chile no existe esa capacidad negociadora de un trabajador o una trabajadora ante un empleador.